Continuamos con el área de hábitos de conocimiento y claro, en este tema, conocimiento, hay que aclararse sobre una cuestión central, que es la cuestión de la verdad. En nuestra cultura, a comienzos del siglo XXI, está muy extendido un gran escepticismo, un escepticismo un poco verbal. Es decir, cada uno tiene su verdad, no hay nada, no existe la verdad absoluta, la verdad, bien, todo esto se puede analizar y tiene su parte de razón, pero hay que descubrir cuál es la parte de razón que tiene la verdad. ¿Por qué podemos hablar de verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque si no, no podemos trabajar. La inteligencia está preparada para la verdad. Si queremos mejorar la inteligencia, tenemos que prepararla para la verdad. Si pensamos que no existe la verdad, no existe el conocimiento, no hay nada que hacer. De manera que en este tema hay que aclararse. ¿Por qué existe esta especie de prevención ante la verdad? Hay una historia. Quizá el punto más reciente, el que más influye, vivimos una etapa posmoderna. Quiere decir, después de los grandes relatos de la modernidad y sobre todo de las grandes ideologías, especialmente la comunista, que ha intentado tener una teoría general sobre todo, pues viene una especie de resaca y un decir, bueno, por favor, menos teorías, vamos a vivir y no nos impongan tantas ideas. Bien. Aparte, y también una historia de lo que sería la tradición escéptica en filosofía, o tradición duda sobre la posibilidad del conocimiento, que tiene su historia, ¿verdad? Hay un escepticismo, un cierto escepticismo que podríamos atribuir a Hume en algunos temas, filosófico, un cierto escepticismo o agnosticismo que se puede atribuir a Kant, también en algunos temas, en algunos aspectos, y después hay un escepticismo moderno. Bien. Bueno, tiene sus razones que aquí no podemos tocar, porque no nos interesa, digamos, discutir con todo el mundo, sino simplemente nos interesa ir al punto central. De qué, cuando estamos hablando de verdad, ¿de qué estamos hablando? Y interesante también comenzar por Aristóteles, que es ¿dónde está la verdad? ¿Dónde aparece la verdad? En primer lugar hay que decir que verdad es lo mismo que conocimiento aquí. Un conocimiento verdadero es una verdad, es lo que estamos hablando. Un conocimiento verdadero es una verdad. ¿Y cómo se da eso? ¿Cuándo se da eso? A mí me gusta distinguir como tres planos. O sea, hay que ver cómo es el conocimiento humano para saber cuál es el momento de la verdad. Nosotros manejamos muchas nociones y analizamos la realidad con las nociones que tenemos. Tenemos una gran riqueza de nociones, ¿verdad? Entonces, la verdad, diríamos, el primer plano de la verdad es la realidad. Las cosas son verdaderas, en el sentido de que no son imaginadas, son verdaderas. Quizás no las conocemos enteramente, pero están ahí. El fundamento de nuestra verdad es la verdad de las cosas. De tal manera que es verdadero cuando decimos algo que realmente existe y no es verdadero lo que realmente no existe. Decimos algo que no existe o que no ha sido así o no es así. Ya está. Bien. Hay una verdad radical que es la de las cosas que existen. A eso se llama en tradición filosófica verdad ontológica, verdad del ser. El ser es y por tanto es verdadero. Y está ahí, no está inventado. Otra cosa es que lo podamos conocer peor o peor, pero mejor o peor. El ser es verdadero. Un segundo plano es, diríamos, nuestras ideas y representaciones que nos llegan de muchas cosas sobre la realidad. Muy bien. De todo ese mundo de ideas, de relaciones, nosotros somos capaces de establecer lo que en lógica se llaman juicios, hacer proposiciones afirmativas o negativas. Por ejemplo, puedo decir, esto es un rotulador. Un rotulador negro. Esto es una frase. Y justamente en el momento que yo hago una afirmación o negación es donde aparece una propiedad, que es que esas afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas. Así de sencillo. Decimos, tenemos la realidad en sí misma verdadera. Muchos aspectos de nuestro conocimiento de la realidad difíciles de juzgar cuando están en conjunto en nuestra cabeza. Pero cuando yo, de todo ese mundo interior que tengo, de representaciones de la realidad, etcétera, y de conceptos que he recibido, yo utilizo esos conceptos y digo, esto es un rotulador, ahí ya se juega un tema. Esa afirmación o es verdadera o es falsa. Y si yo digo, este objeto no es un perro, pues también esa afirmación, esa negación en este caso, es verdadera o falsa. Ese es el momento de la verdad. Es decir, y ahí es donde hay que verlo. Es decir, y ahí está la cuestión. La pregunta es,
La pregunta de la verdad es, ¿somos capaces de hacer afirmaciones o negaciones verdaderas? ¿Somos capaces? Es decir que esto es un rotulador, ¿es una afirmación verdadera? Si decimos que sí, ya existe la verdad. No existe, digamos, la verdad absoluta y no la poseemos, no quiere decir que poseamos la verdad absoluta, pero poseemos un modesto conocimiento, que es, este es un rotulador, o este rotulador es negro. Qué tontería, ¿verdad? Bueno, tontería muy importante, porque todo el conocimiento humano consiste en conseguir aumentar este conjunto de cosas que se pueden decir de la realidad, y decirlo, digamos, apoyados, probado, de una manera probada. Todo nuestro conocimiento científico, auténtico, de la realidad es poder hacer afirmaciones sobre la realidad. Para eso necesitamos ciertamente muchas representaciones, para eso necesitamos mucha experiencia, mucho contacto con la realidad para hacer nuestras representaciones. Pero el momento de la verdad es cuando yo soy capaz de decir, esto es negro, un objeto negro, por ejemplo, o esto es un rotulador. Entonces, si lo que yo he unido, así lo expresa Aristóteles, lo que yo he unido en la mente, esto con rotulador, está unido en la realidad, es cierto, es verdadero, mejor dicho, verdadero no es lo mismo que cierto, es verdadero. Si no es así, es falso. La afirmación que yo he dicho es falsa. Y ahí está el fundamento de la verdad. Ahora, todo el problema del conocimiento es cómo aumentar el número de proposiciones verdaderas bien probadas que se pueden hacer. Bien probadas, precisas, ajustadas, no es ninguna broma. Ese es todo el problema del conocimiento. Ahora, punto de partida, ¿la verdad existe? La verdad existe. La verdad absoluta existe. Los cristianos creemos que existe Dios, que es verdad absoluta, pero nosotros desde luego no la poseemos, la verdad absoluta. Pues es así. Y digamos, la verdad está sometida a muchas restricciones, pero no nos olvidemos de esto. Qué cosa tan modesta decir, esto es un rotulador, pero es un conocimiento, es una verdad. Todo el problema del conocimiento humano está en conseguir aumentar esto. Por ejemplo, en el campo de la biología, yo puedo decir, esto es un perro, muy bien. Ahora analiza cómo es un perro por dentro, cómo son los mamíferos. Y todo ese conjunto enorme de afirmaciones probadas, sustentadas con la experiencia y organizadas, eso es un cuerpo de conocimiento, eso es una ciencia, eso es un saber. ¿Y de qué está hecho? De saberes, de verdades, de conocimientos modestos, uno por uno. Pero eso pasa en el ámbito de las ciencias, pero eso pasa en el ámbito de la historia, eso pasa en el ámbito de la antropología. En cada área tenemos una manera distinta de probar, porque no es lo mismo probar en biología una cosa que probarla en historia. Una afirmación en historia no se puede probar con una afirmación en biología, y lo contrario también es verdad. Y si estamos hablando de la antropología, pues tenemos que pensar en un análisis interior que no es lo mismo que una afirmación histórica, que lo que necesita son documentos y testigos para poderlo probar. Claro, ese es el problema de cómo probar un conocimiento, cómo alcanzar un conocimiento. Bien, pero el interés que queríamos destacar aquí es que la verdad se hace con afirmaciones. A veces son muy modestas, y hay que ser muy modesto para no decir más de lo que se puede decir, porque si no nos confundimos. Es un tema muy importante del conocimiento. Bien, se ha utilizado muchas veces un cuento que tiene una tradición antigua, que es un cuento sufí, es decir, de una secta musulmana del ámbito de la India, del Oriente, que es el cuento de los ciegos, de un tal Rumi, que es el cuento de los ciegos, que probablemente lo habrán oído. En su origen era un cuento para hablar del misterio de la esencia divina, de la esencia de Dios. Y dice que una vez un rey pasó por una ciudad pequeña donde solo había ciegos, con una cabalgata y traía un elefante. Entonces los ciegos de aquella ciudad se interesaron mucho por el animal y quisieron que lo trajera a la plaza para ver cómo era. Claro, no lo podían ver, pero entonces lo palparon. Y uno se puso en un lado, otro en otro, y cada uno palpaba una cosa distinta. Pues el que palpaba el pie del elefante, esos pies tan enormes, esas patas tan redondas, tan grandes, decía, el elefante es como una columna. El que estaba a un lado y palpaba el lateral del elefante decía, no, el elefante es como una pared. El que palpaba la oreja decía, es como un abanico. El que palpaba la trompa decía, pues es como una serpiente. Dice, se pelearon todos. Y se acaba de ahí
la conclusión de las diferentes opiniones que hay sobre la esencia divina. Muy bien. Aunque luego se ha utilizado este cuento para hablar de cómo, bueno, pues cada uno tiene su visión propia de las cosas. Es verdad. Ahora, vayamos con un poco de atención a este cuento. Y digamos, vamos a ver. Estos ciegos se pelearon, pero se pelearon porque eran gente que no se respetaba. Si hubieran sido gente con ganas de saber de verdad, y cada uno hubiera dicho, atención, desde donde yo estoy, el elefante se ve como una pared con estas características. Y otro hubiera dicho, desde donde yo estoy, el elefante, y eso lo hubieran hecho con mucho cuidado, al final hubieran reconstruido el elefante. De tal manera que este cuento, que se utiliza muchas veces como ejemplo de escepticismo, nos sirve como ejemplo del método de cómo hay que trabajar. Hay que hacer afirmaciones bien hechas, sin imponer a esa afirmación un rango que no tiene, sin afirmar que eso es toda la verdad. Claro, no es toda la verdad. Decir que esto es un rotulador es una modesta verdad. Pero precisamente el saber humano se hace con estas modestas sumas de verdades. Cuando cada uno, viendo exactamente donde ve la cosa, suma lo de otro. Así se han hecho los saberes, en realidad. Se han hecho así. De tal manera que esto nos proporciona una gran idea sobre el método del saber. Hoy hemos dicho dos cosas importantes, o tres. Una, la verdad en relación con las proposiciones, afirmativas o negativas. Es el momento de la verdad. Muy modestas. Segundo, el saber se hace con estas afirmaciones. Tercero, cada saber tiene sus métodos, claro, para poder sustentar estas afirmaciones. Cuarto, si somos capaces de componerlas, todo esto, cada uno de donde ve, pues tenemos un conocimiento mucho más rico, mucho más completo, mucho más auténtico. Muchas gracias.